¿Me ayudás en castellano vulgar a decir qué se anunció? Yo creo que una de las últimas veces que estuve contigo te dije, era cuando comenzaba todo este desbarajuste, creo que era por abril o mayo del 2018, y te dije que el problema es que la Argentina, fruto de las políticas de Macri, había quedado al borde de la cesación de pagos. Sí, claro. Bueno, eso no se resolvió. La intervención del fondo, en acuerdo con el gobierno, apartándose de sus propios estatutos, produjo una intervención absolutamente fallida sobre la economía argentina, que no solo no resolvió el problema, sino que lo agravó. Y en todo caso, lo que hizo fue patear para adelante la cesación de pagos. Bueno, lo que el ministro hizo fue reconocer la situación de cesación de pagos en la que se encuentra la Argentina. O sea, hoy, con estos anuncios, la CUNSA dijo, estamos entrando en default, no cumplimos. Exactamente, de hecho dijo que para los inversores institucionales, los que son los vencimientos de letras de corto plazo, inmediatas hasta fin de año, van a ser prorrogados de manera unilateral entre 3 y 6 meses. Y dijo que para los bonos que vencen en el periodo que va del 2020 al 2023, aquellos que tienen legislación argentina van a enviar un proyecto al Congreso en donde lo que van a proponer es prorrogarlos de manera voluntaria, pero es prorrogarlos sin quita. Y al mismo tiempo... Es normal que suene tu teléfono normal, ¿no? en este día absoluto. Sí, absolutamente. Claro. Pero, salvo que sea la CUNSA, que no. Y aquellos que tienen legislación extranjera, se comenzarán los procedimientos de acción colectiva para reunir la masa de bonistas necesarias como para plantear también una prórroga de los vencimientos sin quita. O sea, ¿esto para vos es cesación de pagos? Sí, no, para mí. Digo, las letras que vencían de acá a fin de año no se van a pagar, se van a prorrogar de manera unilateral. En la práctica te diría que lo que está haciendo el gobierno es algo que comenzó lamentablemente. Yo creo que esto es un acto de absoluta irresponsabilidad. Y que se engancha con una situación muy grave, que está vigente, te diría, desde el mismo lunes posterior a las elecciones, que es una suerte de proceso de castigo, prácticamente sobre el voto de una sociedad que le dijo no a este gobierno y que se lo dijo aparte de manera sumamente contundente. Digo esto porque el lunes el gobierno permitió pasivamente que el dólar escalara a 65 pesos, para luego bajarlo a 58, teniendo todos los elementos para evitarlo, y sin embargo no lo hizo, y permitiendo por lo tanto un impacto en precios que obviamente se paga en términos de mayor sufrimiento social por deterioro de las condiciones de vida, aumento del hambre y de la pobreza. Y la verdad que estamos en una situación absolutamente irracional, porque el problema es que Argentina hoy, fruto del ajuste brutal hecho durante el último año y medio, tiene dólares. No es como a comienzos del 2018 donde no los tenía. Hoy, fruto de la recesión descomunal, Argentina tiene un saldo comercial cercano a los 13.000 millones de dólares para este año. El problema es que este gobierno no obliga a los exportadores a liquidar y permite una salida de divisas sin ningún tipo de control, que por lo tanto hace que un mercado absolutamente chico, como el mercado cambiario, esté fijando expectativas de precios siempre hacia arriba y pulverizando el poder adquisitivo de la población. Es un acto deliberado de terrorismo de Estado. Esto se puede evitar, esto no tiene por qué ocurrir, y esto que acaban de anunciar, que es el default, si no lo acompañan de un conjunto de medidas que se encarguen de limitar el movimiento de los capitales, limitar la salida de divisas y obligar a los exportadores a liquidar, esto no sé dónde termina. Bueno, es tremendo, y hay un abanico de lo que hicieron desde el lunes postelectoral a lo de hoy. Empiezo atrás para adelante. Hoy, suponete que vos confiabas en la Argentina y compraste un título que está venciendo de acá a fin de año. Si soy una persona física, ahí se encargó el ministro y vos me vas corrigiendo si meto la pata. Si sos una persona humana, como dice el código, persona física, no te pasa nada. Que dice que es el 90% de los tenedores. En cambio, si sos una institución, 10%. ¿Qué son? ¿Los bancos, las empresas? ¿A eso no les pagás? Exactamente. Aquellos que son personas jurídicas,
Sí. Se prorroga unilateralmente. Y no sabemos hasta cuándo. Dijo, creo, entre 3 y 6 meses. 3 y 6 meses. En realidad ahí no hay ley, aparentemente sería por decreto. Lo cual es incumplir, claro, eso en la facultad sabe como un incumplimiento de la obligación de pago, o sea, más cesación de pagos, la verdad, no hay más vuelta. ¿Es mucha plata la que tienen las personas no físicas, por decirlo de alguna manera? Mirá, el volumen, es muy difícil la discriminación, por lo menos para quienes no estamos ahí adentro, pero digo, la verdad que el grueso lo tienen los institucionales. Las físicas son el chiquitaje. Claro. Y en realidad lo que tenían eran vencimientos por alrededor de 15.000 millones de dólares de acá a fin de año. Que casualmente eran los dólares que tienen disponibles en las reservas. Y me parece que lo que están planteando con esto es, vamos a quemar todas las reservas para contener el dólar, con lo cual no le van a dejar un solo dólar al gobierno que viene, y al mismo tiempo te pateamos los vencimientos. O sea, los 15.000 millones. El grueso de eso yo lo pateo. Por lo tanto, y te lo uso ahora. Los dólares los uso ahora para frenar los intentos de presión cambiaria. O sea, yo sigo permitiendo la salida de capitales, sigo rifando las reservas del país en lugar de limitar y no permitir la salida, que es lo que tendrías que hacer, poniendo una magnitud determinada o subiendo el tipo de cambio financiero o estableciendo un impuesto para ese tipo de operaciones. Cualquier mecanismo disuasivo de la fuga, en lugar de ir por ese lado, lo que hace, y en lugar de abastecer la oferta con ingreso por parte de los exportadores que en realidad se están financiando en pesos cuando tienen los dólares afuera, en lugar de hacer esto, lo que hacen es, yo pateo los vencimientos, se los patea al próximo gobierno y te quemo las reservas y te dejo sin un dólar. Llegó a diciembre aparentemente calmo, pero... Sí, no, llegás, aparentemente calmo, vamos a ver, porque vuelvo a lo que dije antes. Este tipo de definiciones, ahora se estaba esperando un comunicado del fondo. Que veremos qué dice. Para saber si da o no da los famosos 5.000. Si esto es un acuerdo con el fondo en donde de conjunto ambos que han sido corresponsables de la crisis argentina le patean la pelota al gobierno que viene. O sea, dejo de pagar, me chupo esos dineros que tenía para pagar, los uso para supuestamente controlar el precio del dólar y que se arregle el que viene. Exactamente. ¿Eso es lo que acaba de anunciarse? Eso es lo que acaba de anunciarse. Y la CUNSA dice en algún momento en la conferencia, bueno, lo que hacemos es garantizar con esta plata que el central pueda manejar el tipo cambiario. ¿Está mal eso? Es lo que acabo de decirte. Casualmente, lo que el central hace es patea los vencimientos y dice, con las reservas que tengo, controlo la evolución del tipo de cambio. ¿Puedo controlarlo? O sea, porque digo... Bueno, ahora tendría 15.000 palos o tendría una parte importante de las reservas libres que tenía para poder manejar la situación. Si tenía todas esas reservas comprometidas con los pagos, no tenía un dólar para manejar la situación. Ese es el punto. Ahora, el problema es que esto es por una decisión institucional. Por eso vuelvo al punto de que acá hay una decisión estatal. Una decisión estatal de que los exportadores no están obligados a liquidar y una decisión estatal de que cualquiera se puede llevar la guita sin ningún tipo de problema. Cuando a la Argentina cuando el impacto sobre la sociedad argentina es letal. Hoy hubo una movilización multitudinaria reclamando la emergencia alimentaria en la Argentina. Hemos tenido en el último año, primer trimestre de 2019 versus primer trimestre del 2018, un incremento de 4 millones de pobres y de 1 millón de hambrientos, y sobre eso después vino el salto cambiario último, y lo que este tipo de medidas va a generar. O sea que, me parece que hay, en este sentido, es un acto de terrorismo económico y financiero que empalma con el discurso del presidente de la Nación, el primer discurso del presidente. De la elección enojado. El que dijo que había dado sin dormir, con bronca, etcétera, etcétera, y en donde le echó la culpa a la sociedad de lo que había votado y no de quién había gobernado. Esto es parte de la misma tendencia. Te hago con reflexiones burras. Bueno, le estamos pidiendo un sacrificio a los bancos, a las empresas, a las personas jurídicas argentinas que tienen tenencia de deuda en dólares y la usamos para tranquilizar, para que no aumente el dólar y no lo trasladen a precio. Sí, pero lo que pasa que, primero, ¿quiénes son los que se están llevando los dólares?
las grandes empresas, los grandes... Bueno, por eso digo, acá digo, sí, es un acto de irresponsabilidad. El gobierno lo que tendría que haber hecho es, frente a la decisión mayoritaria de la población, establecer los mecanismos de control para poder llegar hasta el momento del traspaso del mando y al mismo tiempo establecer mecanismos de contención social, mejorando el impacto de la gente, del tipo a ¿qué pie. hizo? Todo lo contrario. Pero digo, ¿cómo controlás? ¿Puedo decir que cerrás la salida, creás un cepo, no sé? Primero podés poner límite, o sea que digamos que vos puedas atesorar determinada cantidad y no lo que se te cante demandar. En segundo lugar, podrías establecer un impuesto, que el que quiera comprar divisas tenga que pagar. O sea, para dificultarle, claro. Claro, para que le salga más caro. O podés plantear un dólar diferencial. ¿Eso se podría haber hecho? Claro, podés tener un desdoblamiento cambiario con un tipo de cambio financiero distinto, que sea el tipo de cambio financiero al cual se cambian los dólares que van, por ejemplo, para turismo en el exterior o para atesoramiento personal. Es más, te digo, Argentina, en el momento en donde queda en cesación de pagos por parte de Macri, lo que combinaba tenía déficit en su cuenta comercial, o sea, importábamos más de lo que vendíamos, tenía déficit en su cuenta de servicios turísticos, donde el turismo en el exterior gastaba por encima de lo que era el turismo receptivo, y teníamos una salida brutal de capitales, o sea, tenía fuga de capitales, divisas que se iban por la fuga, divisas que se iban por el turismo y divisas que se iban por el saldo comercial negativo. Bueno, en realidad vos podrías haber resuelto buena parte del problema limitando la salida por turismo y limitando la salida por divisas y permitiendo que el ajuste en materia comercial fuera mucho más leve y te permitiera sostener la actividad productiva. Lo que se hizo fue lo contrario. ¿Por qué, digamos, ya sé lo que me vas a decir, es pregunta obvia, ¿por qué no lo hace? Digamos, porque está bueno, uno cuando dice desdoblamiento de tipo cambiario, por ahí se queda fuera los que somos ignorantes, pero digo, mañana yo me voy a Nueva York y compro el mismo dólar que el tipo que está produciendo y trayendo. Vos lo que decís es, te vas a Nueva York, pagalo, oferta y demanda a cuánto, claro, 60, 80, sí, lo que venga, pero protegeste otro. Exactamente, ni más ni menos. ¿Y por qué no hacen eso? Bueno, ya sé lo que me va a contestar, pero tengo que hacerte la pregunta. ¿Por qué no hacen eso? Mirá, ahí hay eso implica una concepción en donde vos no permitís el libre movimiento de los capitales. Vos le estás regulando, porque del mismo modo que te estoy diciendo para el turismo en el exterior, le estoy poniendo un dólar distinto al tipo que está haciendo renta en pesos acá y quiere llevarse la guita afuera. Acá la tontería más importante que se ha escuchado en el último tiempo es echarle la culpa a Alberto Fernández y lo que ha dicho o dejado de decir respecto al tema de lo que está pasando. Como si en realidad la fuga de capitales hubiera empezado cuando habló Alberto Fernández. Desde que empezó este gobierno, se fugaron hasta junio 70.000 millones de dólares. De vuelta. Desde el 2015 hasta hoy, 70.000. O sea, de los 107.000 millones de dólares de nueva deuda que tomó el gobierno, 76.000 millones de dólares se fueron en fuga y 30.000 en pago de intereses. Acá no quedó un dólar. O sea, de cada 10 dólares, 7 se fugaron y 3 pagamos servicio de deuda. Exactamente. O sea, nos quedó un dólar. La infraestructura. Nada. Un dólar quedó acá, nada. Entonces en realidad, la lógica de este régimen de acumulación financiera que organizó con la política económica, que implica desregular el movimiento de capitales y colocar un banco central que, ¿qué hacía? Tomaba deuda de corto plazo, ya sea con las LEVAX o con las LELIX, con lo que fuere, a tasas monumentales, permitiendo una alta ganancia en pesos. Con esa deuda compraba dólares, es decir, acumulaba reservas con deuda de corto plazo en un contexto de libre movilidad. Ante cualquier estornudo del mundo o cualquier conflicto interno, se rajan y se llevan. Pero además, aunque no haya conflicto, en realidad los agentes económicos, ya sea grandes firmas, bancos, fondos de inversión, capital financiero internacional o local, lo que hace ganancias en dólares, aprovecha el rendimiento en pesos y con el dólar quieto, que ese es el tema, se va. Si yo pongo un tipo de cambio libre
para la cuestión financiera, lo desregulo y controlo el otro, no le permito. No tiene esa ganancia. No tiene esa ganancia en dólares. Por eso no lo hacen, porque ellos sostuvieron y alimentaron la renta financiera con su política económica. Ahora, esta es la razón. O sea, y el capital financiero ha sido el fondo y la administración norteamericana han sido los principales sostenes del gobierno de Macri. Pregunta burra que por suerte no fui nunca alumno tuyo ni nada de esto. ¿En cuántos países del mundo se puede hacer esto? O sea, ¿en cuántos países yo puedo entrar con dólares? Los cambio a la moneda local, lo pongo una tasa del 75%, lo hago rendir 30 días y me lo... Argentina está hoy pagando los rendimientos más altos del planeta. No hay ningún lugar en el mundo. Lugar del mundo. Y en general, todo país mantiene mantiene algún nivel de regulación sobre el ingreso y egreso de capitales, porque en realidad el movimiento financiero del mundo es lo suficientemente complejo e irracional como para preservar el funcionamiento de la economía local respecto a lo que pasa a nivel mundial. Acá lo que ellos desmontaron es cualquier tipo de mecanismo que te permita evitar el daño que puede producir el hecho de que ingresen y salgan según les plazca. Y también lo hicieron, o sea, la apertura de ellos fue completa, fue a nivel financiero y a nivel comercial. A nivel comercial te golpean por las importaciones, a nivel financiero te golpean estableciendo la posibilidad de una renta financiera monumental, que por otra parte, además, si vos podés hacer esa renta, ¿qué sentido tiene la inversión productiva? No, olvídate, si yo vengo hago con un coso, con una computadora, hago el depósito, me da esa cosa monumental y me la llevo cuando quiero, ¿para qué voy a invertir en hacer caño? Cuando nosotros hicimos un estudio de las 53 empresas que cotizan en bolsa, para el año 2018, que es el año del derrumbe social de la Argentina, donde aumenta en 4 millones la pobreza, en 1 millón la indigencia y demás. Y lo que surge allí de las principales firmas de la Argentina, en esto firmas agrarias, petroleras, bancos, etcétera, es que las firmas tienen ganancias, por lo menos 33 de ellas, de las 53, tienen ganancias del orden de, te diría, el 70% en su actividad específica. Ahora, eso se multiplica y llega al 393% de ganancias netas en el año. ¿393? Por vía de utilizar el excedente que capturan en su actividad específica, ya sea petrolera, agrario, lo que fuere, en la timba financiera. Y aprovechando también los saltos cambiarios. Entonces digo, mientras vos echabas bajo la línea de pobreza 4 millones de personas, tenías casi 400% de aumento de la ganancia neta de las principales firmas del país. Pero ¿cómo está diciendo esto? Que hoy el ministro dice, hacemos esto para no dejarle el bolonqui a los otros. Vos decís exactamente al revés. Está diciendo que va a quemar las reservas y le patea la discusión del default al próximo gobierno. La discusión del default que tendrían que haber asumido a comienzos del 2018 y no lo asumieron porque haber reconocido que en 2 años el mejor equipo de los últimos 50 años había puesto patas para arriba a la Argentina y la había estrolado contra un muro. En realidad, ¿qué pasó? Hicieron un acuerdo con el fondo, donde el fondo le puso la guita para llegar hasta la elección. Porque aparte el fondo se apartó de su propio estatuto, no hizo lo que debía hacer de acuerdo a lo que dice el organismo, le permitió al gobierno financiar la fuga de capitales y llegar, con el objetivo de llegar a la fuera reelecto. De hecho, te digo, el staff interno del fondo había mucho desacuerdo con esto, hubo varios gobiernos que se opusieron, fue una presión expresa del gobierno norteamericano para sostener a su aliado geopolítico en desgracia. No hubo ninguna racionalidad de carácter económico en esto que ha ocurrido. Por eso es que Argentina tiene muchos elementos para dar una discusión con el fondo. Porque no solo que es un acuerdo inconstitucional porque no pasó por el Congreso, cuando debería haber pasado, sino que es un acuerdo absolutamente irregular en los términos en contra de la intervención que el fondo debió haber tenido. En lugar de decirle, ustedes están en cesación de pagos, bueno, reprogramen, hagan lo que tienen que hacer ahora,
En lugar de eso, sometió a la Argentina a un brutal ajuste y al mismo tiempo le garantizó los fondos para que puedan afrontar los vencimientos desde aquel momento para acá. Pero vuelvo al punto, desde que, no hay ninguna necesidad de que esté pasando lo que pasa. Argentina tiene dólares hoy para manejar la situación financiera y cambiaria. No los están utilizando porque por decisión expresa.